Eh, Hoy a la mañana, cuando Diego me decía que con el tema de la columna le ponían letras grandes, crisis. No porque yo estuviera en crisis, pero bueno, porque un poco se impone hablar de la situación nacional, ¿no? Yo me acordaba con algo de nostalgia cuando por ahí podíamos reseñar un libro o charlar algún tema así más abstracto. Sí. La realidad argentina se acelera y entonces un poco obliga a seguir un poco el hilo de los acontecimientos, digamos, ¿no? Es más, ahora mismo que estamos charlando y vos arrancando en tu columna, están por pasar cosas, está por hablar el presidente, ¿verdad? En un acto en la ciudad de Córdoba. Exacto, sí. Y también es el lanzamiento de los candidatos de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, en un ratito vamos a tener algo de info con respecto a esto que está sucediendo en este momento. En efecto, hoy empiezan las campañas, hoy es 19 de septiembre, creo que mañana empiezan los spots, etcétera. Ya arranca formalmente la campaña electoral, faltan 30 y largos días para ir a votar, será un mes complejo y vertiginoso hasta las elecciones. Esta semana que realmente fue memorable, o para el recuerdo, para el olvido, depende de qué lado se pare uno de cada cosa. Pero bueno, para señalar un poco las características de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Derrotas del gobierno en el Congreso como no se tienen registro en este siglo, ¿no? El siglo XXI. Que vos tengas, pensemos un poco, por ahí se habló mucho de lo que pasó el miércoles, ¿no? En diputados, ¿no? Con una movilización masiva que ocupaba la totalidad de la Plaza Congreso, que se estiraba por Avenida de Mayo, llegando hasta la 9 de julio, convocando para que la Cámara de Diputados revirtiera el veto del presidente Milei a las leyes de financiamiento universitario y a la ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica, la ley de financiamiento del Garrahan. Una movilización multitudinaria, transversal, universidades, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, infinidad de gente suelta, pacientes del hospital, ¿no? Niños pacientes del hospital y sus madres. Una mezcla de fuerzas sociales y políticas en la calle y adentro del Congreso, mayorías que no solo superaban los 2 tercios, sino que se arrimaban a 3/4 de la Cámara de Diputados. Hay que tomar dimensión, sí, claro, que 3/4 de los diputados de la Nación le dieron un mensaje al gobierno. Y al día siguiente, en el Senado de la Nación, por ahí se habló menos de esto, hay poco registro de un proyecto de ley que venga firmado por 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad. En junio de este año. Ese es el de los Atenes. Lo de que le llamaba la ley de los Atenes, sí, ante el ajuste del gobierno de la transferencia de fondos a las provincias. Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, todos se reúnen y firman todos juntos un proyecto de ley. Que 23 gobernadores y un jefe de gobierno se pongan todos de acuerdo en un texto de una ley, todos juntos impulsen una ley, que va al Congreso, que se apruebe en el Congreso, que el presidente decide vetar un mensaje de todos los gobernadores argentinos. Hay gobernadores que son violetas. Ahí hay macristas, hay mileístas, hay peronistas de todos los colores. Quiero decir, ¿no? No es una unidad básica, digamos, los gobernadores de la Argentina. Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, todos impulsan una ley que se sanciona con mayorías, que el presidente luego veta, ¿no? Después de haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires la semana pasada, y va al Senado, y en el Senado la ley revierte el veto con el 80% de los senadores. 59 de 72. Quiero decir, las características de una crisis en las cuales parecería no haber canales de diálogo entre el poder legislativo, que habla de forma muy contundente, trasvasando líneas partidarias, trasvasando proyectos políticos. Parece, porque esta idea del veto, la reversión del veto, ¿no? Habla de una situación, de una crisis entre los dos poderes del Estado, ¿no? Que es inusitada en la Argentina. No hay registro del presidente enfrentado con el Congreso de esta manera. Antes, en la semana del lunes, el gobierno tuvo otra derrota, que es la derrota de la palabra presidencial, ¿no? Que fue la cadena nacional del lunes, que parece hace como 20 años. Pero el lunes el presidente habló por cadena nacional, presentando el presupuesto digitado por el Fondo Monetario Internacional, donde el presidente abandonó, vamos a decir, el discurso vigoroso, superpoderoso, autotonificante, autoglorificante, típico de la ultraderecha,
el mejor gobierno de la historia, sacamos 76 millones de personas de la pobreza, el mejor ministro, la mejor ministra, el mejor plan de no sé qué, somos los más grandiosos y los más gloriosos, y terminó reducido al típico discurso de los programas de ajuste neoliberal impulsados por el Fondo Monetario, que ¿cuál es? Hay que pasar el invierno, ¿no? Tal cual. Hay que sufrir, entendemos el sufrimiento, vale la pena. Este sacrificio traerá mieles en el futuro. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. La tierra prometida. La tierra prometida, ¿no? El desierto del ajuste y la tierra prometida de un capitalismo que derrama, ¿no? Porque por eso quiero decir, lo notorio del discurso del lunes es lo conocido que es ese discurso y cómo se jugaba, vieron las comparaciones con Macri, ¿no? Con Cavallo, incluso uno lo podía comparar con Alzogaray, ¿no? Todas estas ideas. Hoy se comparó con De la Rúa, ¿no? Hoy se comparó con De la Rúa. Por eso quiero decir, se van corriendo todas esas capas de fuego de artificio, todas esas capas teatrales que habían sido tan atractivas de Javier Milei para una parte importante de la población, atractivas, incluso repulsivas, quiero decir, ¿no? Esa figura de Milei que generaba tanta tensión, ¿no? El griterío, los pelos, ¿no? Toda esa cosa, bueno, todo eso parece estar retrocediendo y lo que va quedando, ¿no? Es un programa de ajuste del Fondo Monetario donde le piden a la población que acompañe el sacrificio y que algún día algo mejorará. Y después estos últimos, sobre todo las últimas 72 horas, una derrota del ministro de Economía, del programa económico, en tratar de contener el precio más importante de la economía, que es el precio del dólar. La Argentina es una economía bimonetaria, es una economía que está fundada en la tensión entre el precio y el dólar, es el dato central de la economía argentina, producto de su estructura productiva, producto de sus clases medias, producto de su consumo, de su historia, de sus problemas estructurales, bueno, no importa, ¿no? Pero hoy el gobierno vendió 678 millones de dólares después de haber vendido 379 millones de dólares ayer. 1.110 desde que tocó el techo de la banda. Desde que las bandas que impuso el Fondo Monetario Internacional, en las cuales debía moverse el dólar, el gobierno empieza a vender en el techo de la banda y parece no haber fin, y el ministro de Economía va a un streaming, o sea, se pone con cámaras en una habitación entre los amigos y dicen, vamos a vender todo lo que tengamos que vender. Sí, anoche, ¿no? En una corrida cambiaria que hoy parece no tener techo. Pero lo importante para mí a destacar ahí, que por supuesto la corrida cambiaria de estos días está asociada a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, a los vetos en el Congreso, a la incapacidad del gobierno de poder más o menos delinear un discurso, un programa, una idea. Pero sobre todo tiene características estructurales, porque lo que está pasando en Argentina es que se acabaron los dólares, ¿no? Al agotarse, es un problema que no es solo de corto plazo. Es un problema de mediano plazo, porque el problema es, lo decíamos hace un rato antes de arrancar la columna, todas las consultoras del mercado financiero que dicen, lo que viene diciendo Cristina de hace 2 años, digamos, ¿no? Que es, la Argentina tiene vencimientos de deuda impagables, ¿no? Lo que viene diciendo el peronismo, el Partido Justicialista, sí. Todos venimos diciendo, la Argentina está atravesando una crisis de deuda y va a haber un momento que esa crisis va a empezar a chocar con la realidad. Y va a haber un momento donde vas a tener que pagar y no vas a tener. Bueno, y eso es lo que está pasando. De hecho, la consultora más importante de la Citi, 1816, decía ayer, no, el gobierno no para de vender dólares, sino cómo hace el gobierno para comprar. Porque el gobierno tiene vencimientos de deuda muy importantes en enero y en junio del año que viene. De hecho, si lo escuchan a Caputo anoche y a Milei hoy, ¿de qué están hablando? De los vencimientos de deuda de enero y de junio. Sí, que no saben cómo lo van a pagar. Y que aparece esto que decía Víctor, un salvataje mágico que vendrá el presidente de Estados Unidos bajando de su aguilucho, ¿no? A bajar acá, a darle de comer en la boquita al león un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, porque el Fondo Monetario Internacional es hoy en la Argentina simplemente el prestador de la Argentina. Porque de hecho, si vos mirás la cartera del fondo, lo hemos hablado, ¿no? Sí. El fondo le prestó más a la Argentina que a Ucrania en guerra, ¿no? Que a todos los demás deudores juntos. Los 10 deudores, creo que son los, si vos sumas lo que le deben le deben al FMI, los 10 países que más le deben, y es menos que lo que le debe la Argentina solita. Estamos atravesando una crisis. Y me parece que es bueno señalar que esto sí es un tema de consenso.
O sea, creo que todos los actores políticos, económicos, etcétera, cualquiera que prenda un canal de televisión, escuche un economista, escuche algún diputado, algún analista, todos tenemos más o menos en claro de que la Argentina está atravesando una crisis. La discusión es qué tipo de crisis, ¿no? Y cómo se sale de esa crisis. Porque, digamos, va a haber una lectura posible de la crisis que es: el gobierno venía haciendo las cosas bien y se le complicó, ¿no? El relato oficial del gobierno va a ser: se le complicó por el riesgo Cuca, qué sé yo. Por ahí los sectores cercanos al gobierno dirán: bueno, tomaron algunas malas medidas económicas en los últimos meses. El desarme de las LEF y no sé qué, que tomaste tal decisión, yo qué sé, tratando de hacerle recaer la culpa a algún ministro del gobierno o alguna decisión del gobierno. Habrá una lectura, creo yo, que harán los grandes medios de comunicación, que hará el poder económico, que será: el gobierno había hecho cosas muy buenas al principio. Mirá cómo ordenó el desastre, la macro, yo qué sé, bajó la inflación, mejoró la perspectiva. Y bueno, y después el hombre es un loco. Va a aparecer esa lectura también, Claro. Va a aparecer esa lectura, ¿no? Sí, pero Primero, el gobierno culpará al peronismo, ¿no? Algún sector del gobierno culpará al ministro de Economía, ¿no? El poder económico culpará la locura del presidente. Sí. Y si la crisis corta ahí y recorta ahí, la crisis no se va a resolver, se va a prolongar. Mira, el martes fue 16 de septiembre, que es incidentalmente la fecha en la que se conmemoran dos acontecimientos importantes de la historia argentina. Por un lado, el derrocamiento del general Perón en 1955 y la Noche de los Lápices. Una movilización muy importante todos los años en la Ciudad de La Plata. Cristina mandó un audio a la movilización diciendo algo de esto. A ver si lo escuchamos y lo charlamos un poquito. Tenemos también que estar claros en cuanto a que ahora nos quieran vendernos que el fracaso de Milei es porque Milei, bueno, es un loco, porque las formas y que nadie se quiere hacer cargo de cómo llegó. Las ideas de Milei y las que explicita son las mismas que nos repiten desde hace mucho tiempo del mainstream, los medios de comunicación hegemónicos, los sectores económicos concentrados, nacionales y extranjeros. Desde hace mucho tiempo nos vienen repitiendo la misma cantinela. El decreto 70/23, que fue una verdadera reforma constitucional encubierta, que derogó más de 80 leyes y modificó otras 300, más la ley bases, la del RIGI, no la redactó ni Milei ni su hermana, ¿eh? Ojo. Estos verdaderos instrumentos del coloniaje fueron redactados en los principales estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires, que asesoran a los grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros. Ustedes, chicos, se estarán preguntando a esta altura del debate, ¿por qué digo todo esto? Bueno, simple. Lo digo porque nos van a querer hacer caer en una equivocación, que es la de creer que el responsable del desastre es Milei, o sea, la política. No. Tanto en 1976, cuando instrumentaron a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo, ahora eligieron como mascarón de proa al que hoy está en la Rosada. Esta es, desgraciada y lamentablemente, la historia de la Argentina desde 1976. Después de cada crisis, los grupos económicos concentrados salen cada vez más ricos, el pueblo cada vez más pobre y la Argentina cada vez más endeudada. Bueno, ahí Cristina hablando, ¿no? A la movilización de la marcha por la Noche de los Lápices en la Ciudad de La Plata, diciendo esta idea, ¿no? Digamos, nos van a querer vender que el fracaso de Milei es porque Milei es un loco, porque las formas, nadie se va a querer hacer cargo de cómo llega este hombre. Entonces Cristina delinea una posible salida de esta crisis, que es una gambeta de corto plazo, ¿no? Que el fusible de esta crisis sea o el ministro de Economía, o sea el presidente, que la resolución de esta situación que estamos viviendo sea, bueno, ¿no? Está bien, el hombre estaba loco, era un poco cruel, las formas, se podía hacer pero no tan así. Por eso es importante es muy importante cómo se diagnostica la crisis que estamos viviendo, sus orígenes, ¿no? Y cómo se resuelve. Uh-huh. Yo soy de la idea de que esta crisis se origina más o menos en marzo de 2016, donde suceden dos cosas en simultáneo. Una es en el Congreso de la Nación se vota la ley para el pago de la deuda a los fondos buitre,
que permite el inicio del endeudamiento externo de la Argentina, y la otra es la denuncia de Javier Iguacel por la causa de vialidad, que empieza el proceso de persecución que termina con la cárcel de Cristina. Que en ese proceso que arranca en 2016 se va delineando una crisis, ¿no? En la cual en 2018 un acuerdo con el Fondo Monetario, que produce una primera agudización de la crisis, que es la caída de Mauricio Macri y la llegada del peronismo del poder, que no logra resolver, que termina nuevamente en un acuerdo con el Fondo Monetario, que no logra resolver y que termina el gobierno de Javier Milei, que termina en un nuevo acuerdo del Fondo Monetario. Y en este contexto, Cristina presa incidentalmente, mañana se cumplen 100 días de la cárcel de Cristina, va a haber una movilización a San José 11-11. Y me importa también pensar qué ha pasado en la Argentina a partir del momento en el que Cristina cae presa, ¿no? Y cómo algunas cosas empezaron también a despertarse, ¿no? El peronismo entre la gente, ¿no? Y cómo el peronismo ha logrado algún grado de claridad mayor desde la cárcel de Cristina hacia dónde tiene que ir el rumbo de la cosa y cómo se tiene que ir resolviendo la crisis. A mi entender, va a haber intentos, ya hay intentos del poder económico, se leen en las portadas de los grandes diarios, que si Milei no logra una victoria contundente, improbable hoy en las elecciones de este año, ¿no?, que la solución de la crisis tiene que ser, vamos a decirlo así, con el FMI adentro y Cristina presa. Que la solución de esta crisis es con el peronismo domesticado y el Fondo Monetario digitando. Eso solo será la prolongación de la crisis. Es sí, lo mismo. Es lo mismo, claro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso es tan importante la conciencia de estos dos elementos, ¿no?, que están relacionados para pensar cómo resolvemos la crisis, que es recuperar una democracia plena sin restricciones y recuperar las riendas de la economía argentina con otro tipo de discusión con el Fondo Monetario que no sea el eterno refinanciamiento. Que el Tesoro te preste plata es casi incluso peor a que el FMI te preste plata. ¿Qué vamos a hacer con los vencimientos que tenemos con el Fondo Monetario el año que viene? Se van a refinanciar. Vas camino a otro programa con el Fondo Monetario. Que ahí vendrá la última versión del discurso neoliberal, si el primero fue el de Milei, ¿no?, el goce en el ajuste, ¿no?, la iluminación de la motosierra como un gran símbolo de no saber qué. Este segundo discurso que tenemos ahora, que es hay que pasar el invierno y las miles vendrán después vendrá el último discurso del ajuste neoliberal, es no hay alternativa. Usted tiene que pagar. Y eso viene, ¿no?, con la policía, con los patrulleros, porque la Argentina ya no decide, solo tiene que pagar. Por eso tan importante, estamos entrando en una etapa de agudización de la crisis y cómo se resuelva. Ustedes ya vieron mi voto, eso el voto es con Cristina libre y el FMI afuera, pero diré esto para cerrar. Si uno piensa en las últimas crisis de deuda que transitó la Argentina, uno piensa en la crisis del 89, y uno piensa en las crisis del 2001, también se incubaron mucho tiempo antes. La crisis del 89 se empezó a incubar en la dictadura militar, la crisis del 2001 se empezó a incubar en el menemismo, ¿no? En ambas dos crisis el pueblo tuvo algo que decir en la resolución de esa crisis, ¿no? Y esta se da una situación que la crisis se agudiza y el pueblo tiene la posibilidad de ir a votar. Estamos en un proceso de movilización creciente, lo vimos el otro día en la calle, y hay una oportunidad de acá 5 semanas de votar. En este momento que se agudiza la crisis, bueno, el pueblo argentino, yo siempre lo siento como por ahí es la formación cristiana, ¿no? Pero cuando la gente vota es como si viniera la palabra divina de algún lado, ¿no? Y el pueblo va un día y se expresa, ¿no? Uno no sabe, trabaja en función de eso, y después el pueblo se expresa. Bueno, vamos a ir a una elección en el marco de esta crisis. Y el pueblo va a tener una incidencia en cómo se empiece a resolver esto. Por eso, bueno, trabajar mucho para que Fuerza Patria gane las elecciones claro, este por eso 26 de también octubre. Muy importantes las elecciones de medio término. Ni hablar. Y en ese punto, bueno, hemos disentido alguna vez y a mí todavía no me convence esto de que sean justo en la mitad del mandato presidencial. A mí me parece que si no existieran en este momento, estaríamos en un contexto, bueno, igual, se estarían acabando los dólares, ¿no? Pero claro, sí, los dólares hasta el último lo van a vender, dijo Caputo, pero de todas maneras viene funcionando de esa manera y de alguna manera plebiscita
la gestión. Habría que, bueno, dar Mira, una larga discusión yo te sobre ves- eso. Yo sé que Cristina No, yo también, pero... cree que las elecciones de medio término no deberían ser o sea, no debería haber elecciones cada 2 años en Argentina. Lo dijo alguien también de La Libertad Avanza el otro día. Yo lo que diría sobre eso es, una cosa es cómo diseñamos un país para el futuro. Para mí lo importante de eso que estás diciendo es animarse a pensar un país. Sí. Que es algo que Claro. va a lo que decías vos hace un rato sobre el desafío del peronismo. La crisis es tan aguda que tiene que abrir las puertas para volver a pensar la Argentina, ¿no? ¿Cómo se resuelve una crisis? La crisis se tiene que resolver tratando de desatar algunos nudos de la Argentina. Si vos me preguntas a mí, hay que reformar la Constitución argentina. Votar cada 2 años no es lo más importante que hay que pensar en una reforma constitucional para la Argentina. Pero sí me parece que hay que animarse en este contexto de crisis a poder repensar cuál es la Argentina que queremos construir para adelante, porque este corset que tenemos ahora, ¿no? Y pienso sobre todo en este poder judicial, en este endeudamiento externo, en estas formas constitucionales, no parecen estar a la altura de los desafíos que tiene la Argentina. Sí. Después, obviamente, en esta coyuntura, votar se vuelve casi imprescindible, como también fue imprescindible la movilización popular del miércoles, sin Las la dos cual no cosas. hubiera habido leyes. Las dos cosas. En ese marco es muy importante en este contexto ejercer ese derecho constitucional de votar, sobre todo en una época en la cual, creo yo, va a haber un esfuerzo importante por redoblar los esfuerzos disuasorios de que la gente vaya a votar en octubre. Va a haber mucho run de no ir a votar, que mucha cola, difícil, el nuevo sistema. Va a ser muy importante para resolver la crisis, tratar de Bien. lograr Sí, un aumento de la ha participación electoral para cambiado un octubre. poco eso ahora, ¿no? Da la sensación de que es el factor escasa asistencia a votar. Hasta la elección de la provincia de Buenos Aires favorecía La Libertad Avanza, ahora la perjudica porque los que no están yendo a votar da la sensación que son los desencantados de Milei, claramente. Y por eso es tan importante Impulsar a que vaya a votar más gente, que quien esté ampliar la diferencia. Quien esté enojado con Milei, esté enojado con esta realidad, esa es la persona que tiene que ir a votar. Claro, va a Bien, ampliar la en diferencia. un ratito seguimos charlando porque Cuando usted me diga. quedaron algunos conceptos